distinguidos oyentes y amantes del arte y la filosofía, es un honor guiarles a través de las profundidades de un estudio excepcional a la obra de Enrico Castelli, lo demoníaco en el arte en su significado filosófico. Más que una mera crónica artística, esta obra, surgida tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se erige como una interpretación magistral de doctrinas teológicas y existenciales plasmadas por los grandes maestros del arte europeo de los siglos XIV al XVII. Castelli, un auténtico filósofo del arte religioso, como él mismo se definía, no busca la estética por sí misma, sino el sentido que trasciende la obra, explorando cómo los artistas, a menudo pintores teólogos, emplearon su genio para defender verdades espirituales frente a las potencias del mal. La obra de Castelli es una indagación en una categoría que lo fascinó lo demoníaco. Su propósito no es hacer una historia del arte, sino someter a examen el arte religioso de unos pocos siglos para comprender en qué medida ciertos artistas fueron auténticos teólogos, capaces de hacernos reflexionar profundamente sobre las cuestiones del bien y del mal, de sus límites y potencialidades, excluyendo representaciones de infiernos y juicios universales que no revelan la naturaleza de la tentación. Castelli se centra en obras donde lo demoníaco interviene directamente. Introducción al no ser y la inconsistencia demoníaca. Castelli nos introduce a lo demoníaco no como un ser, sino como el no ser que se manifiesta como agresión pura, lo trastocado. Es lo definitivamente inconsistente, lo monstruoso, aquello cuyo origen y fin son imposibles de vislumbrar, lo que no tiene naturaleza propia, sino que se transforma continuamente. Esta pura agresión se hace patente en las representaciones de santos asaltados por círculos de monstruos. Para el santo, la tentación no es sólo padecimiento, sino también la necesidad de apelar a lo demoníaco para pedir gracia, una súplica extraordinaria que se rompe ante el halo impenetrable de la santidad. El tormento y la tentación, en el arte, son una misma cosa: la atracción por el vacío, el vértigo que nos sobrecoge cuando perdemos el asidero. Si los brazos de nuestros semejantes nos rechazan, el aislamiento es condenatorio y la tentación se revela como el sentimiento abismal de la soledad. Para vencerla, sólo existe un camino: la participación en lo divino, la comunicación que se remite a Cristo. Creer en una capacidad de unirse a los demás sin este anclaje divino es, para Castelli, confiar en una habilidad insuflada por lo demoníaco. El consejo de la serpiente: serás como Dios si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, si te confías a la técnica para construir tu propio mundo. Esta inconsistencia se refleja en las representaciones artísticas de la doble o triple cara de los demonios, especialmente en los grabados alemanes del siglo XV. Estas múltiples facetas no expresan algo consistente, sino que anticipan la multitud, el todos, esto es, a nadie. El demonio es la inconsistencia de la naturaleza humana o bestial, una pasión por la destrucción. La existencia del demonio está ligada a la lucha, al intento de aferrar un alma. Castelli ilustra esto con la obra del maestro H.L. del siglo XV, donde el ser satánico pugna por inclinar la balanza de las almas. Sin embargo, su esfuerzo lo reduce a la soledad, pues el engañador es engañado por su propio engaño y la inocencia del alma sencilla vence, dividiendo al monstruo en dos y liberando un diablo alado, emblema de la derrota. Lo sacro, en estas representaciones, transfigura al santo en éxtasis de gracia, rodeándolo de la desgracia pura de la seducción. A diferencia de las tentaciones carnales, gula, lujuria, que pueden ser rechazadas, la seducción de lo demoníaco carece de consistencia. Los desnudos del Bosco no son tentadores en el sentido tradicional, sino símbolos. Incluso la mujer demonio de Lucas van Leyden o Nicolaus Manuel Deutsch no exhibe seducción femenina, sino que es alegoría de la vanidad, la forma vacía, ofreciendo un cáliz cerrado, símbolo del recipiente vacío, de la nada. La deformidad del demonio se revela bajo la apariencia armonizada del rico traje y la pura sonrisa, mostrando un pie con garra. Para ver la garra oculta bajo el vestido, hay que volverse a la cruz, a coger la gracia a través de la oración. Rezamos para saber ver, afirma Castelli, una fórmula dominante en el arte del norte. Símbolo y alegoría, herramientas de interpretación. Una distinción crucial en la hermenéutica de Castelli es la diferencia entre símbolo y alegoría. El símbolo muestra la obra acabada, la conclusión, por ejemplo, la destrucción, mientras que la alegoría ilustra su desarrollo, la batalla. La alegoría tiene en cuenta los elementos fundamentales para la acción viciosa, describiendo sus condiciones, no su esencia última es la historia del proceso,
no su conclusión. En el arte sacro no es raro el encuentro de un episodio histórico con un símbolo, una parábola pictórica que remite a otra cosa y un comentario histórico, mostrando la necesidad de lo concreto para convencer, lo fantástico y el desgarramiento demoníaco. Para Castelli, el arte que representa lo demoníaco no es pura fantasía, sino una manera de cobrar conciencia de la realidad, una transfiguración de la comunicación con lo divino a través de su antítesis. Los demonios de las tentaciones de San Antonio asumen formas diversas, a menudo flageladores que buscan disolver la santidad del eremita, reducirla a una palabra. Estas tentativas de deshacimiento son tentaciones precisamente porque la consistencia de la santidad exige esfuerzo. Es atrayente dejarse llevar, renunciar a ese esfuerzo. La incitación a no ser ya es tan fuerte que sin la gracia la humanidad no podría alcanzar su ser. Pero la gracia no falta a quienes perseveran en la invocación a Dios. Los banquetes de la náusea pintados por los artistas flamencos, como el Bosco o Pieteruís, son el símbolo de la disgregación del ser. La náusea es un separarse, el principio de una separación, un aspecto de lo demoníaco que rechaza lo no asimilado. El desgarramiento es la base del asalto demoníaco. Los santos, como San Antonio, son arrebatados en vuelo, transportados a lugares donde navegan criaturas fantásticas. Su voluntad, opuesta al carro de heno del mundo, se ancla en la oración, un aparcarse de la lucha mundana. Los demonios son formas informes, visiones dicotomizadas, que someten al santo al suplicio de resistir a algo que no tiene sentido completo, un sentido preliminar que es demoníaco porque tienta a completar lo incompletable. Todo es inteligible en el detalle, pero incomprensible en su totalidad, llevando a la alienación. La tentación radica en la interrogación misma, en el anhelo de respuesta que persigue formas mutantes, llevando al abismo. El monje, sin embargo, permanece impasible, inmóvil, para recibir la gracia liberadora. Huir es ir hacia el desherramiento, es una forma de endemoniarse. Lo oculto y la seducción de lo horrible. Los cuadros y grabados de Koch, el Bosco, Lucas, Van Leyden y los Bruegel están poblados de seres que se esconden para dejarse buscar. El platonismo subyacente en estos pintores teólogos utiliza lo oculto como técnica del señuelo, no para recordar lo inteligible, sino para empujar hacia lo ininteligible. La concupiscencia intelligendi, el deseo de saber, es explotado por las potencias del mal. Lo escondido infernal, sin embargo, está cada vez más escondido, y el señuelo oculta no desvela. La impasibilidad del santo, su resistencia a la seña y su fe en lo revelado le permiten soportar esta interrogación palpitante. La naturaleza, aparentemente serena, se convierte en el arma terrible del engaño de lo desnaturalizado, la pesadilla de la traición del mundo exterior. La seducción de lo horrible, el tremendum, es el medio más eficaz del ataque demoníaco, superando con creces la seducción de lo bello o lo sensual. Si lo bello se transforma en bueno, lo horrible, al ser tremendum, hace temblar, genera el temblor desmembrador, separa, despedaza, escinde. No permite el retorno a lo bello a través del recuerdo, pues la unidad del ser se ha roto. Lo demoníaco desatado sabe que la máxima seducción es la de lo abismalo, lo horrible. El abisus fabisum invocat, lo monstruoso, es su aspecto más destacado. Cuando la unidad del ser humano se escinde, los sentimientos se adhieren a lo sentido y el sujeto no puede distinguirse del objeto. El delirium es la consecuencia del tremendum y la comunicación se vuelve imposible. La razón, en su intento de salir de sí misma, solo encuentra a Satanás. Es razonablemente demoníaco. Las vías de la razón pura no conducen más que a la pura razón, que no tiene razón para encontrar otra cosa más que a sí misma. Solo la gracia medicinalis et elevans salva al hombre que la invoca. El santo reza, no lucha, porque los monstruos son invencibles si se les desafila. La luz de la gracia viene de lo alto y el santo impasible la recibe. Castelli contrasta esta visión del norte con el arte italiano, que rara vez percibe el mal desde lo sobrenatural, sino desde lo natural. La excepción es Miguel Ángel, quien, influido por Schönbauer y la predicación de Savonarola, rompe con la divina proporción en su juicio universal, reflejando una profunda melancolía y el remordimiento de no ser como todos. Lo demoníaco en él es la renuncia no hecha, la complacencia en una obra acabada que considera inútil para la salvación. Grunewald, el absurdo y los colores inoportunos. Matthias Grunewald, especialmente en el altar de Isenin, pintó un ensayo de posibilidades contradictorias. Lo demoníaco en él se manifiesta como lo absurdo matizado, una tentación de lo otro que no ha sido. Sus colores rojo, azul, verde no sólo restan,
sino que acentúan la visión de lo falso determinado con luces que toman formas fantasmagóricas y colores insoportables. La tentación es no ser evidente, porque en la evidencia se experimenta el ser. Lo diabólico, sin embargo, no puede ser evidente, pues su repulsa natural por lo desnaturalizado le restaría presa. La luz dominante en el contraste de los colores es la gracia que el santo, impasible, invoca. La interrogación apremiante del problema del mal como tentación al límite se resume en la pregunta del cuadro ubi eras, bone Jesu, ubi eras, quare non fuistitus anares vulnera mea. Lo horrendo es lo que no se lleva a cabo en forma deformada, color nauseabundo. Nicolaus Manuel Deutsch también captura lo demoníaco como nauseabundo, un deshacimiento que genera repulsa como realidad de la nada, la soledad desesperada. Misticismo del norte y el jeroglífico de los pintores. La teología mística de Jan van Ruysbroek y Heinrich Suso, conocida por el Bosco y su círculo, influyó profundamente en esta iconografía. La mayor tentación es no ser tentado, maxima temptatio est non temptari, la máxima de Gerard Roote, discípulo de Ruysbroek, que resume la doctrina de los hermanos de la vida, común a la que pertenecía el Bosco, subraya la omnipresencia del desafío espiritual, la idea de un monstruo anónimo que es la nada y que busca la libertad ociosa, es decir, vivir según el capricho de su propio querer, sin ser contrariado y sin cuidar ni preocuparse del pasado ni del futuro, es el núcleo de la tentación mística. El Bosco es un pintor teólogo que denuncia el artificio demoníaco. En su carro de heno, el mundo es una vana lucha por bienes efímeros, y sólo la huida mística al bosque, la oración, ofrece refugio. En el jardín de las delicias, la vida sin lucha se convierte en la tentación de la inmediatez de lo sensible, la negación del prójimo a través de la exaltación de la sensación pura, culminando en el banquete de la náusea y el estanque helado, el fin inevitable de la sensación. El infierno musical, la misa sacrílega, el niño alquímico fruto del apetito malvado de la mujer árbolo y el huevo horadado símbolo del fracaso de la ciencia humana son parte de su jeroglífico de la magia y el sortilegio. El Bosco, aunque su pesimismo la acerca a la reforma, permanece en la ortodoxia, afirmando que sólo la gracia y la oración pueden vencer la magia del mal. Pieter Bruegel, el viejo, comparte este pesimismo. Su obra, como el pintor y el aficionado, muestra la amargura del artista que desvela lo que hay más allá de la apariencia frente a la ceguera del público. En Dulle Griet, Margarita la loca y el triunfo de la muerte, Bruegel ilustra la insensatez humana, la ruina del mundo y la ineludible llegada de la muerte. La paciencia se convierte en la única forma de transitar un mundo caótico. El Ars Moriendi del siglo XV, con sus silografías, detalla las 5 tentaciones diabólicas en el lecho de muerte contra la fe, de la desesperación, de la impaciencia, de la vanagloria, de la avaricia y las inspiraciones angélicas para superarlas. Reafirma que la muerte del alma es más terrible que la del cuerpo y que la fe, la esperanza y la caridad son esenciales. El Códice Antonita, por su parte, ilustra las tribulaciones de San Antonio Abad, desde su visión del mundo lleno de lazos hasta su lucha contra demonios de diversas formas. En estas fuentes, la impasibilidad del santo y su invocación a la gracia son la clave de la victoria. En síntesis, Castelli nos revela que lo demoníaco en el arte no es un mero estudio de monstruos o vicios, sino una profunda exploración de la condición humana frente a un no ser que la acecha con la seducción del vacío, la inconsistencia y lo horrible. La respuesta, magistralmente expresada por los pintores teólogos del norte, no radica en la lucha o la razón, sino en la impasibilidad, la oración y la gracia que permite al alma aferrarse a lo divino, desvelando la nada que yace tras la apariencia demoníaca. El arte se convierte así en un campo de batalla espiritual y una ventana a la verdad sobre el bien, el mal y la inextinguible esperanza.